La mujer que estás viendo en pantalla era una empresaria agrícola, madre de 3 hijos y viuda desde hacía menos de un año. Había decidido rehacer su vida y continuar administrando las tierras que habían quedado bajo su control. Pero en una región donde las mafias imponían su poder y donde algunas personas nunca le perdonaron haber seguido adelante tras la muerte de su esposo, aquella decisión pudo haberla convertido en un objetivo. Lo que ocurrió después fue tan brutal que no les bastó con quitarle la vida y llegaron al extremo de borrar hasta el último rastro de su existencia. Quédate hasta el final para conocer todos los detalles de este estremecedor caso ocurrido en Italia. El caso de María Cindamo. Todos los días convivimos con la maldad. Somos testigos de la parte más oscura del comportamiento humano. El sufrimiento provocado por un individuo a otros es algo latente en nuestra sociedad. En Investigadores Criminales, nos adentraremos en ese lado oscuro de la humanidad. Traeremos a la pantalla los más perversos crímenes y trataremos de entrar en la mente de esos seres que cometen los más terribles actos. Yo soy Alex y el día de hoy te traigo otro caso más. Pero antes de comenzar, quiero que me digas desde dónde nos estás viendo. Nos gusta mucho saber hasta dónde llegan estas historias. Tampoco olvides dejar tu me gusta y compartir este video si crees que a alguien más le puede interesar. Y ahora sí, comencemos. La mañana del 6 de mayo de 2016, Dimitrov Sasho Emilov esperaba la llegada de María Cindamo en una finca agrícola situada en la región italiana de Lombardia, Calabria. Ambos tenían previsto supervisar unos trabajos relacionados con el tratamiento de los cultivos de kiwi, una actividad rutinaria dentro de la empresa que ella administraba. Sin embargo, las horas comenzaron a pasar y María nunca apareció. Preocupado por la demora, Dimitrov se comunicó con Vincenzo Cindamo, hermano de la empresaria. Al hablar con su sobrina Federica, el hombre confirmó que María había salido temprano de casa con destino a los terrenos agrícolas, tal como hacía habitualmente. Sin perder tiempo, decidió dirigirse personalmente a la propiedad para averiguar qué estaba ocurriendo. Al llegar, se encontró con una escena inquietante. El vehículo de su hermana permanecía estacionado junto a la entrada de la finca con el motor encendido, la puerta del conductor abierta y el sistema de sonido funcionando a gran volumen. Lo más alarmante era la presencia de manchas de sangre en distintas partes del automóvil. María no estaba por ninguna parte. Vincenzo alertó de inmediato a las autoridades. Cuando los agentes llegaron al lugar, descubrieron rastros de sangre en el capó, el guardafangos y parte de la entrada de la propiedad. También localizaron una hebra de cabello adherida a un coágulo en la puerta de acceso. Dentro del vehículo permanecían el bolso de María, su teléfono móvil, su documentación y alrededor de $1,100 en efectivo. A pocos metros encontraron además las llaves de la empresaria. Todo indicaba que la mujer había desaparecido de forma repentina y contra su voluntad. Los investigadores comenzaron a considerar la posibilidad de un secuestro seguido de homicidio. Pero antes de comprender quién podía estar detrás de aquella desaparición, es necesario conocer la historia de la mujer que había desaparecido sin dejar rastro. María Cindamo nació el 7 de junio de 1974 en Laureana di Borrello, una localidad situada en la región italiana de Calabria. Creció junto a su hermano Vincenzo bajo el cuidado de su madre, Pina de Francia, con quien mantuvo siempre una relación cercana y afectuosa. Quienes la conocieron la describían como una mujer amable, generosa y optimista. Tenía una personalidad abierta y una facilidad natural para relacionarse con otras personas, características que la acompañaron durante toda su vida. Tras finalizar sus estudios escolares, obtuvo una licenciatura en Economía y Comercio. Gracias a esa formación, desarrolló una carrera profesional como contadora, actividad que ejerció durante varios años mientras construía una vida familiar estable. Fue durante esa etapa cuando conoció a un joven llamado Ferdinando Punturiero. Entre ambos surgió una relación sentimental que avanzó rápidamente hasta convertirse en matrimonio. Después de casarse, María y Ferdinando se establecieron en Rosarno. Con el paso de los años formaron una familia junto a sus 3 hijos, Vincenzino, Federica y Letizia. El futuro parecía prometedor. Además de sus actividades laborales, contaban con un importante patrimonio agrícola gracias a un extenso terreno dedicado al cultivo de frutas situado en la zona de Lombardia.
propiedad que había sido transferida por Vincenzo Punturiero, padre de Ferdinando, con la intención de beneficiar a sus nietos. Durante mucho tiempo, quienes observaban a la familia desde el exterior veían a un matrimonio estable y una situación económica favorable. Sin embargo, la relación entre María y Ferdinando comenzó a deteriorarse progresivamente hasta que la convivencia se volvió cada vez más complicada para ambos. Para marzo de 2015, María había tomado la decisión definitiva de querer divorciarse. La relación con Ferdinando se había desgastado y consideraba que continuar juntos ya no era posible. La noticia afectó profundamente al hombre. Según los registros del caso, comenzó a atravesar una severa crisis emocional que lo llevó a intentar quitarse la vida en abril de ese mismo año. Aunque sobrevivió, la situación no modificó la postura de María, que mantuvo firme su intención de separarse. Semanas después, Ferdinando volvió a atentar contra sí mismo. Esta vez logró su cometido. El 8 de mayo de 2015, fue encontrado sin vida dentro de su propiedad, colgado de un árbol de olivo. La tragedia provocó una profunda fractura entre María y la familia Punturiero. Algunos de sus integrantes comenzaron a responsabilizarla por la muerte de Ferdinando, argumentando que la decisión de divorciarse había sido el motivo que lo llevó a quitarse la vida. María, sin embargo, decidió concentrarse en sus hijos y seguir adelante. Tras quedar viuda, María tuvo que asumir sola la responsabilidad de criar a 3 menores de edad. Convencida de que debía garantizarles estabilidad, tomó la importante decisión de dejar atrás su trabajo como contadora para dedicarse por completo a la administración de los terrenos agrícolas heredados por su esposo. Cada mañana viajaba desde Laureana di Borrello hasta Limbadi para supervisar las labores de la empresa. La producción de naranjas y kiwis se convirtió en el centro de su actividad profesional, mientras intentaba equilibrar las exigencias del trabajo con las responsabilidades familiares. Con el tiempo, logró consolidarse como empresaria agrícola. Su capacidad de trabajo y su determinación llamaron la atención dentro de la comunidad, donde también colaboraba con organizaciones relacionadas con el sector agrícola. Sin embargo, aquella independencia no siempre era bien vista. La zona estaba marcada por una fuerte influencia de estructuras criminales y por una cultura profundamente conservadora, donde una mujer que administraba propiedades y tomaba decisiones por cuenta propia podía generar incomodidad en determinados sectores. A comienzos de 2016, María sintió que estaba preparada para reconstruir su vida sentimental. Fue entonces cuando inició una relación con un antiguo conocido que trabajaba como policía. La empresaria decidió vivir aquella relación con naturalidad. En febrero publicó una fotografía junto a su nueva pareja en redes sociales, una imagen que reflejaba una nueva etapa personal después de meses difíciles. Mientras continuaba atendiendo sus responsabilidades como madre y empresaria, María parecía haber recuperado cierta estabilidad emocional. Había logrado sacar adelante a sus hijos, mantener en funcionamiento la empresa agrícola y abrirse nuevamente a la posibilidad de ser feliz. Nada parecía fuera de lo normal cuando comenzó mayo de 2016. Como cada día, continuó con sus actividades habituales y se preparó para acudir a los terrenos agrícolas que administraba, sin saber que aquella rutina estaba a punto de interrumpirse de manera abrupta. Mientras la familia intentaba reconstruir los últimos movimientos de María, los investigadores permanecían en la finca agrícola analizando cada detalle de la escena donde había desaparecido. Las evidencias encontradas junto al vehículo serían fundamentales para establecer qué ocurrió aquella mañana y para determinar si la empresaria había abandonado el lugar por sus propios medios o si había sido víctima de un ataque. Todo indica que llegó a la propiedad como lo hacía habitualmente. Su vehículo fue encontrado exactamente donde debía estar, y nada sugería que hubiese cambiado sus planes o decidido marcharse voluntariamente. Las primeras inspecciones revelaron que la empresaria descendió del automóvil con las llaves en la mano para abrir la entrada de la finca. Sin embargo, algo ocurrió antes de que pudiera ingresar al terreno. A partir de ese momento, nadie volvió a verla. Los especialistas analizaron cuidadosamente los rastros encontrados en la escena y elaboraron una posible reconstrucción de los hechos. Según sus conclusiones, María habría sido sorprendida poco después de bajar del vehículo. Las llaves aparecieron dentro de la propiedad, por encima del muro de acceso, lo que sugería que fueron lanzadas durante un forcejeo. Además, los investigadores encontraron señales de sangre en distintos puntos del automóvil y en la entrada de la finca.
La hipótesis principal indicaba que la mujer fue atacada por detrás y golpeada violentamente. Durante la agresión logró apoyarse en varias partes del vehículo, dejando huellas de sangre y cabellos que permitieron reconstruir parte de sus movimientos. Los rastros de arrastre encontrados en el suelo mostraban que posteriormente fue desplazada contra su voluntad. Una última marca de sangre en el guardafangos trasero llevó a los investigadores a creer que todavía seguía con vida cuando fue introducida en otro vehículo y sacada del lugar. Desde los primeros días de la investigación, una de las líneas que más atención recibió fue la posibilidad de una venganza relacionada con la familia de su fallecido esposo. La desaparición había ocurrido apenas 2 días antes del primer aniversario de la muerte de Ferdinando Punturiero. Además, era conocido que algunos familiares nunca aceptaron la decisión de María de divorciarse y continuaban responsabilizándola por lo ocurrido. La reciente publicación de una fotografía junto a su nueva pareja también llamó la atención de los investigadores. Aquel gesto podía haber sido interpretado como una ofensa por quienes seguían resentidos tras la muerte de Ferdinando. Estas circunstancias llevaron a que buena parte de las sospechas iniciales se concentraran en el entorno familiar de su difunto esposo. Sin embargo, conforme avanzaban las pesquisas, comenzaron a aparecer elementos que apuntaban hacia un escenario mucho más complejo. Mientras las autoridades investigaban la posible participación de familiares de Ferdinando, comenzaron a surgir indicios que apuntaban en otra dirección. Uno de los nombres que llamó la atención fue el de Salvatore Ascone, propietario de unos terrenos colindantes con los de María. Los investigadores revisaron las cámaras de vigilancia instaladas en una propiedad vinculada al hombre. Sin embargo, descubrieron que las grabaciones correspondientes al momento de la desaparición no estaban disponibles. Según las pesquisas, el sistema había sido manipulado deliberadamente. Aquello resultó especialmente relevante porque Ascone no era un simple vecino. Diversos informes lo vinculaban con el clan Mancuso, una de las facciones de la poderosa organización criminal conocida como la 'Ndrangheta, con fuerte presencia en esa región de Calabria. La investigación también reveló que existía interés sobre las tierras administradas por María. A medida que las autoridades profundizaban en esa línea, comenzaron a considerar que detrás de la desaparición podían coexistir varios motivos distintos. Durante los meses siguientes, los operativos de búsqueda continuaron sin resultados. Los equipos especializados inspeccionaron terrenos, viviendas rurales y maquinaria agrícola. También recurrieron a perros entrenados para localizar nuevos rastros de sangre o restos biológicos. A pesar de los esfuerzos, María seguía desaparecida. La ausencia de un cuerpo y la escasez de evidencias directas dificultaban enormemente el avance de la investigación. En medio de la incertidumbre, la familia Chindamo se negó a abandonar la búsqueda de respuestas. Vincenzo, el hermano de María, asumió un papel activo en la exigencia de verdad y justicia, acompañado por otros familiares y organizaciones que apoyaban su causa. En 2017, la investigación pareció avanzar cuando Salvatore fue detenido como sospechoso del crimen. Sin embargo, la medida tuvo corta duración y el hombre recuperó la libertad debido a la falta de pruebas suficientes para sostener la acusación. El caso permaneció estancado hasta febrero de 2020, cuando apareció un nuevo testigo dispuesto a colaborar con las autoridades. Se trataba de Antonio Cosidente, un antiguo integrante del clan de los Basilici, que había decidido convertirse en colaborador de la justicia. Durante sus declaraciones ante los magistrados, aseguró que el responsable de la muerte de María era Salvatore Ascone. La información, según explicó, procedía de conversaciones mantenidas con miembros de organizaciones criminales mientras compartía tiempo en prisión. Las afirmaciones del arrepentido provocaron un fuerte impacto en la investigación. Por primera vez, un colaborador vinculaba directamente a una persona concreta con la desaparición de la empresaria agrícola. Las autoridades ordenaron una nueva detención de Salvatore en julio de 2020. No obstante, la situación volvió a repetirse. La ausencia de elementos materiales que respaldaran las declaraciones impidió consolidar el caso, y el sospechoso terminó recuperando nuevamente la libertad. A comienzos de 2021, salieron a la luz detalles que cambiaron por completo la percepción pública del caso. La información provenía de los testimonios obtenidos por los investigadores durante los años anteriores y describía un final extremadamente violento para María. Según esa versión, la empresaria fue secuestrada y posteriormente privada de la existencia.
Después, su cuerpo habría sido destruido utilizando maquinaria agrícola y los restos entregados a unos cerdos que llevaban varios días sin alimentarse. La noticia provocó conmoción en toda Italia. Durante años, la familia había vivido con la incertidumbre de no saber qué había ocurrido realmente con María. Ahora se enfrentaban a una descripción aterradora de sus posibles últimos momentos. Para sus hijos y sus familiares más cercanos, el impacto fue devastador. Muchas de las informaciones comenzaron a circular ampliamente en los medios de comunicación, exponiendo públicamente detalles especialmente dolorosos del caso. Las investigaciones recibieron un nuevo impulso gracias a las declaraciones de Emanuele Mancuso, hijo de uno de los líderes del clan Mancuso y posteriormente colaborador de la justicia. De acuerdo con su testimonio, María fue llevada por sus captores a una propiedad apartada después de ser secuestrada en la entrada de la finca. Allí la mataron antes de que sus agresores procedieran a hacer desaparecer completamente su cuerpo, ya que luego de que los cerdos lo devoraran, los restos, mayormente huesos, fueron destruidos por las ruedas de una maquinaria agrícola. Emanuele afirmó además que la operación había sido cuidadosamente planificada. Quienes participaron conocían perfectamente los movimientos habituales de la empresaria y sabían que acudiría a la finca aquella mañana. También explicó que la fecha elegida tenía un significado particular. La desaparición ocurrió apenas 2 días antes del aniversario de la muerte de Ferdinando, una circunstancia que inicialmente orientó buena parte de las sospechas hacia el entorno familiar del fallecido. Mientras la investigación continuaba avanzando lentamente, la familia de María mantuvo viva su memoria y siguió exigiendo justicia. En mayo de 2021, cuando se cumplían 5 años de su desaparición, familiares, amigos y representantes de distintas organizaciones participaron en actos conmemorativos realizados en su honor. Durante esos encuentros, no solo recordaron a María como víctima de un crimen atroz, sino también como una mujer trabajadora, independiente y decidida. Su historia comenzó a transformarse en un símbolo para muchas personas dentro y fuera de Calabria. La figura de la empresaria agrícola pasó a representar la resistencia frente a la violencia, la intimidación y las estructuras criminales que durante décadas ejercieron influencia en numerosas comunidades de la región. A pesar de los homenajes y las muestras de apoyo, la familia seguía enfrentando una realidad dolorosa. Después de años de investigaciones, todavía no existía una sentencia que estableciera responsabilidades por la desaparición y muerte de María. El caso experimentó un avance decisivo el 7 de septiembre de 2023, cuando las autoridades presentaron los resultados preliminares de una extensa operación contra la mafia detrás del crimen. La investigación movilizó a cientos de efectivos de los Carabinieri y derivó en decenas de medidas cautelares contra presuntos integrantes y colaboradores de distintas estructuras criminales. Entre los detenidos volvió a aparecer un nombre conocido, Salvatore Ascone. Según la Fiscalía, nuevas pruebas permitieron reforzar la hipótesis de que el hombre participó en los hechos ocurridos la mañana de la desaparición de María. Las autoridades sostuvieron que él, junto con su hijo Rocco, que era menor de edad en aquel momento, y otra persona ya fallecida, habrían intervenido para inutilizar el sistema de videovigilancia cercano a la finca. La ausencia de grabaciones había sido uno de los principales obstáculos para esclarecer el caso. Ahora, los investigadores consideraban que aquella falta de imágenes no había sido una casualidad, sino parte de una planificación previa destinada a evitar cualquier registro del crimen. Con el avance de las pesquisas, los fiscales llegaron a la conclusión de que detrás de la desaparición de María existían 2 motivaciones que terminaron convergiendo. Por un lado, persistía el resentimiento de algunos allegados a Ferdinando Punturiero, quienes nunca aceptaron que ella hubiera decidido separarse antes de la muerte de su esposo. Por otro lado, estaba el interés de la criminalidad organizada por las tierras que administraba. Diversos testimonios señalaron que María recibió ofertas para vender sus propiedades, propuestas que rechazó de manera reiterada. Los investigadores sostienen que esa negativa representó un obstáculo para quienes pretendían controlar la zona. Según la acusación, eliminar a María permitiría despejar el camino para recuperar influencia sobre aquellos terrenos estratégicamente ubicados. Tras años de incertidumbre, Salvatore Ascone fue enviado a prisión a la espera de juicio.
En marzo de 2024 compareció ante el tribunal acusado de colaborar en el secuestro y muerte de María. Para la familia, la apertura del proceso representó un momento especialmente significativo. Aunque todavía quedaban muchas preguntas sin respuesta, por primera vez veían a uno de los presuntos responsables sentado frente a la justicia. Vincenzo declaró que conocer la identidad de al menos uno de los implicados suponía un paso importante después de tantos años de búsqueda. Sin embargo, insistió en que aún quedaba mucho camino por recorrer para conocer toda la verdad. La ausencia de Pina de Francia hizo que ese momento fuera aún más doloroso para la familia. La madre de María falleció en diciembre de 2022, sin llegar a ver avances concretos en la causa, ni la posibilidad de que los responsables respondieran ante los tribunales. Lejos de concluir, el proceso continuó desarrollándose durante 2025 y 2026. En las audiencias comparecieron varios colaboradores de justicia. Mientras tanto, la defensa de Salvatore intentó desacreditar algunos de los principales elementos de la acusación, especialmente los relacionados con el supuesto interés por las tierras de la empresaria y la presunta manipulación de las cámaras de vigilancia cercanas al lugar de los hechos. Al momento de junio de 2026, el juicio continúa desarrollándose en la corte de Catanzaro y Salvatore Ascone sigue siendo el único acusado por el secuestro y muerte de María Chindamo. Hasta la fecha, no existe una sentencia definitiva sobre el caso. Los abogados de la familia sostienen que todavía no han sido identificados todos los responsables que participaron en el crimen. Por ello, continúan solicitando que las investigaciones sigan avanzando para determinar quiénes colaboraron en la planificación y ejecución de los hechos. Para Federica, la hija de María, el paso de los años no ha disminuido el vacío dejado por la ausencia de su madre. Convertida en estudiante de Derecho, ha explicado que una de sus principales motivaciones es seguir el ejemplo de una mujer que le enseñó a actuar con libertad, independencia y valentía. En mayo de 2026 se cumplieron 10 años de la desaparición de María. En distintos actos conmemorativos, autoridades, organizaciones antimafia y ciudadanos recordaron su historia como un símbolo de resistencia frente al crimen organizado y la violencia contra las mujeres. Aún así, el recuerdo de María sigue inevitablemente ligado a la brutalidad de un crimen que conmocionó a toda Italia. Una mujer que salió de casa para cumplir con una jornada de trabajo y jamás regresó con sus hijos. 10 años después de aquella mañana en Limbadi, su familia continúa esperando una sentencia definitiva y la identificación de todos los responsables. Una búsqueda de justicia que sigue abierta y que mantiene vivo el nombre de María en la memoria colectiva de Italia. El caso de María Chindamo expuso una realidad incómoda que durante décadas ha marcado a numerosas comunidades del sur de Italia. En regiones donde el crimen organizado ha logrado infiltrarse en distintos ámbitos de la vida cotidiana, desafiar determinados intereses puede tener consecuencias devastadoras. La desaparición de María no solo privó a 3 hijos de su madre, sino que también puso en evidencia la capacidad de las estructuras mafiosas para ejercer control mediante el miedo, la violencia y el silencio. Pero esta historia también deja una reflexión sobre la situación de muchas mujeres que deciden vivir con independencia, tomar sus propias decisiones y reconstruir sus vidas sin someterse a las expectativas de quienes las rodean. María se negó a vender sus tierras. Eligió seguir adelante después de enviudar y decidió rehacer su vida sentimental cuando lo consideró oportuno. 10 años después de su desaparición, su nombre continúa siendo un símbolo de libertad, resistencia y lucha frente a quienes intentaron silenciarla para siempre. Antes de terminar, quedan algunas preguntas que siguen generando debate alrededor de este caso. ¿Crees que todos los responsables del crimen de María Chindamo han sido identificados por la justicia? ¿Consideras que el principal motivo del crimen fue la disputa por las tierras o el resentimiento que existía hacia ella tras la muerte de su esposo? Te invito a compartir tu opinión en los comentarios. Cada punto de vista puede aportar nuevas reflexiones sobre un caso que, incluso después de una década, continúa generando interrogantes y manteniendo viva la exigencia de verdad y justicia. Y bueno, querida audiencia, hasta aquí una investigación más. ¿Qué opinan del caso de hoy? Nos gustaría mucho leer sus comentarios, ya que su opinión sobre los casos es muy importante para nosotros. Recuerden siempre hacerlo con el máximo respeto posible.
tanto para la víctima como para los demás espectadores y nosotros que los estaremos leyendo. Antes de irte, deja tu me gusta y suscríbete si aún no lo estás. Tampoco te olvides de compartir este video si crees que a alguien que conoces le puede interesar. Nos vemos hasta otra investigación criminal. Adiós.